Hola chichis, espero que os encontréis de maravilla. Vamos a hablar del mes de julio, que ya está aquí. La verdad es que se han pasado volando estos meses del 2024. Yo todavía sigo pensando como que estamos en 2023, pero bueno, también es porque con la astrología siempre estoy de adelante para atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos en julio, ya estamos en la mitad del año, ¿quién le va a decir? Y bueno, yo creo que es un mes bastante intenso, pero intenso de una manera que por lo pronto no vamos a notar tanto. Yo pienso que obviamente julio es un mes en el que ocurren cosas, pero es un momento en el que justamente se empiezan a gestar asuntos que veremos desarrollarse muy especialmente en agosto y luego en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es decir, que julio es como una especie de preparación para un montón de cosas que ganarán intensidad a medida que nos acerquemos al final del año. Entonces, por lo pronto, ahora que estamos aquí en presente continuo, yo diría que julio se podría sentir como un mes más o menos eh, agradable, aunque tiene un punto también algo retrospectivo, algo intenso, obviamente, ¿no? Porque ahora veréis que también hay alineaciones, como no podía ser de otro modo en un año como este, bastante intensas. Pero bueno, siempre ahí arriba ocurren cosas en la astrología y lo importante también es cómo queremos vivirlas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sobre todo entenderemos la intensidad de julio o entenderemos lo intenso que fue julio cuando más adelante hagamos retrospectiva, pero por lo pronto a medida que lo atravesamos creo que va a sentirse como un mes que abre también un cierto potencial a algo agradable o por lo menos también a comprensiones y ajustes personales muy importantes, pero con esa posibilidad también de vivirlo pues desde el sosiego, desde el placer, desde la calma, ¿no? Yo también quería comunicaros que en julio voy a estar de vacaciones, es el mes que he escogido para tomarme vacaciones, no sé muy bien si acertadamente, porque también va a ser un mes muy intenso, pero bueno, en cualquier caso, pues eso, estaré aquí, estaré presente, ¿vale? Pero si me enviáis un email o si me contactáis por WhatsApp o por algún tema de consultas y así, pues ya sabéis que probablemente tarde un poquito más de lo habitual en responder, porque voy a intentar desconectar un poco, preparándome un poco para agosto, que agosto sí que va a ser un mes un poquito más enredado, porque ya vamos a tener a Mercurio retro y demás, ¿no? Que también ha sido toda una decisión el tomar las vacaciones cuando Mercurio está directo, no cuando está retro, ¿no? También poniendo en valor este tiempo de ocio. Parece que siempre reservamos los momentos en que Mercurio está directo para la productividad y yo creo que también lo podemos aprovechar para directamente disfrutar de la vida, ¿no? Que también es algo bien legítimo y bien necesario en un mundo como este y en un momento como en el que nos encontramos, ¿no? En cualquier caso, yendo a lo que nos atañe, el mes de julio. El mes de julio se caracteriza por toda una serie de cosas que primero os voy a presentar y luego, como siempre, vamos a hablar día a día de lo que se presenta, ¿no? En primer lugar, toda la primera mitad de julio, toda la primera quincena, tenemos a Lilith ya en Libra. En realidad, Lilith entró en Libra el 29 de junio, pero ya digamos que empezamos julio estrenando un poco esa influencia de lo que va a ser Lilith en Libra. Con Lilith recién entrada en Libra, creo que va a haber sobre todo muchísimo cuestionamiento en cuanto a vínculos y relaciones, especialmente temas de pareja o desafectos o sentimientos también de negligencia con ciertas relaciones, ¿no? Pero también sería una oportunidad para empezar a contemplar lo que verdaderamente sentimos o incluso la veracidad de aquello que realmente sentimos en cuanto a alguien más. Y eso también puede ser pues bastante revelador. De hecho, a donde ibas, a que toda la primera mitad de julio vamos a tener a Lilith en trígono a Plutón. Y es un trígono además, pues que va a tener sus momentos más exactos, sus momentos de intensidad, pero que se va a sentir prácticamente todo el mes y que va a estar muy, muy vigente, especialmente esta primera quincena del mes. Este trígono de Lilith en Libra a Plutón en Acuario sobre todo sugiere un proceso introspectivo bastante revelador en cuanto a temas como la amistad, las relaciones sociales, nuestra red de apoyos o también, por supuesto, cuestiones sexoafectivas. Por ejemplo, también podría ser que ahora hubiera
hubiera un florecimiento también de relaciones difícilmente etiquetables, por ejemplo, amistades que también nos atraen, o hay como una especie de diversificación de foco, o incluso también atracciones o rechazos que podrían sorprendernos bastante y que podrían llevarnos a cuestionar también un poco nuestras motivaciones a la hora de vincularnos de determinadas maneras o con determinadas personas, ¿no? Entonces hay una especie de criba o de comprensión muy profunda acerca de las relaciones que tiene lugar toda esta primera mitad de julio, ¿no? Igualmente, también es muy interesante que vamos a tener a Venus entrando en Leo por primera vez desde su última retrogradación, que fue precisamente en Leo. Si recordáis, si me seguís desde hace un tiempito, pues sabéis que Venus estuvo muchísimo tiempo casi que detenida en el signo de Leo. No estuvo detenida, pero entró retrógrada. Entonces, Venus estuvo mucho tiempo en Leo, desde junio del 2023, estuvo por allí hasta octubre. Entonces, todo el año pasado, más o menos por estas fechas, hace un año, en esa parte intermedia del 2023, de junio a octubre, tuvimos a Venus en Leo. Y Venus en Leo estuvo haciéndonos recapacitar un montón acerca de hasta qué punto nos continuamos identificando con algo que hasta el momento nos había hecho sentir representadas o nos había interpelado o nos había hecho sentir como muy involucradas, ¿no? Entonces, digamos que Venus retrogradando en Leo en 2023 se sintió muy intenso porque fue una especie de reajuste. ¿Hasta qué punto yo continúo disfrutando de esto? ¿Hasta qué punto me continúa gustando esto? ¿O hasta qué punto yo siento pues afecto o armonía cuando estoy con determinadas personas o cuando estoy haciendo determinadas actividades, ¿no? Es decir, que hubo un cuestionamiento muy importante acerca de los gustos y las relaciones, también acerca de los placeres, el ocio y la forma de pasárnoslo bien, y como consecuencia también tal vez pues se desencadenaron especialmente llegando al final este tránsito, ¿no? Es decir, especialmente en torno a octubre del 2023, que tuvimos también un eclipse en Libra, pues especialmente en esos momentos seguramente viéramos también algún tipo de conclusión a nivel relacional, ¿no? Es decir, que también Venus en Leo tiene todo un historial reciente, eso es sobre todo lo que cabe destacar, que puede hacernos ahora también rememorar o recapacitar cómo hemos estado gestionando algún asunto venusino este último año y la manera en que ahora lo estaríamos resolviendo, ¿no? Es como si ahora que Venus regresa a Leo de nuevo, después de hacer todo aquel viaje del año pasado, nos permitiera precisamente reconocer cómo hemos venido resolviendo un asunto relacional que el año pasado nos resultó algo extraño o nos resultó un poco desestabilizante, y cómo ahora ya podríamos sentir que está resuelto o que hemos pasado un poco la página, ¿no? Entonces puede haber una especie de recuerdo de algo que el año pasado nos costó bastante a nivel venusino, a nivel relacional, pero ya con una sensación de que las cosas están mucho más claras, ¿no? De hecho, podríamos comprender mucho mejor las dinámicas relacionales que nos estresaban el año pasado con un poco más de retrospectiva y un poco más de madurez. Entonces, Venus en Leo, unido a que Lilith va a estar en trígono a Plutón, creo que pues sugiere que en julio posiblemente se movilicen bastante cuestiones afectivas, amistosas, relacionales, pero también cuestiones que tengan que ver con Venus, ¿no? La armonía, el equilibrio, la educación, las formas en que nos relacionamos, ¿no? Nuestra disponibilidad, etcétera, ¿no? Aparte de esto, Venus no va a ser el único que nos va a estar recordando cosas, ¿no? También vamos a tener a Marte haciendo un viaje bastante interesante este mes de julio, y Mercurio no se queda atrás. Entonces, lo que nos encontramos es que vamos a tener a los tres planetas personales, a Mercurio, a Venus y a Marte, llevándonos por un recorrido bastante interesante y bastante especial este mes. Primero tenemos este tema de Venus del que os acabo de hablar, ¿no? Que Venus va a regresar a Leo una vez más después de haber estado ahí por última vez el año pasado retrogradando, ¿no? Lo que es bastante intenso ya de por sí. Pero es que además también tenemos a Mercurio entrando en sombra pre-retrógrada a partir del 17 de julio, y eso implica que ya a partir de ese 17 de julio empezamos a tocar temas
conversaciones, mensajes, que luego entraremos a revisar durante todo el mes de agosto. Ahí ya empezamos a tomar contacto con cuestiones que luego vamos a tener que revisar o vamos a tener que retomar. Con lo cual, toda esa segunda mitad de julio empiezan a formarse también toda una serie de cuestionamientos o de dudas o de situaciones, circunstancias que luego entraremos de nuevo a revisar por segunda y por tercera vez más adelante, ¿no? Entonces, también empezamos a tener una sensación como de que hay cosas que están ahí pendientes, ¿no? Luego, también Marte tiene su propio recorrido bastante interesante y también nos retrotrae a los últimos años, porque primero, Marte, el 15 de julio, va a llegar a ser una conjunción a Urano en Tauro, al final de Tauro va a ser una conjunción en el grado 26 y acto seguido el 20 de julio va a entrar en Géminis, donde se va a quedar hasta el 4 de septiembre. Este recorrido de Marte nos lleva de cabeza a un montón de situaciones bastante intensas de 2022 y 2023, pero especialmente en este caso 2022 y el principio del 2023. ¿Por qué? Porque Marte, la última vez que se juntó con Urano en Tauro, lo hizo precisamente el 1 de agosto del 2022. Fue una conjunción que además involucró también al nodo norte, que en aquel momento estaba en Tauro. Entonces, en el 1 de agosto del 2022 tuvimos una conjunción triple de Marte, Urano y nodo norte, todos ellos en el grado 18 de Tauro. En ese momento, Marte y Urano iniciaron un ciclo de 2 años que ha llegado hasta aquí, que ahora mismo se cierra con esta nueva conjunción que hacen de nuevo en este signo de Tauro. Con lo cual, por un lado, estamos cerrando ese episodio, estamos cerrando ese ciclo de 2 años que iniciábamos en ese momento, ¿no?, de esa mitad del 2022, y esto sugiere que también podríamos sentir que estamos pasando página, una vez más, con algún asunto que nos conflictuara o que nos hiciera sentir algo más desestabilizadas, ¿no? Pero que también nos impulsó a reconocer lúcidamente algún deseo o algún impulso o a tomar alguna iniciativa que lo cambiaría todo. Es decir, que de alguna forma en esa conjunción última que tuvimos entre Marte y Urano, que fue el 1 de agosto del 2022, tomamos contacto con alguna situación o alguna evidencia que nos obligaba de alguna forma a responder de una manera distinta ante algo desestabilizante. Y eso marcó un punto de inicio de todo un proceso pues de libertad o de liberación bastante crucial, ¿no? Y ahora, de alguna manera, con Marte y Urano juntándose de nuevo, pero ya en esa parte final de Tauro, estamos por un lado cerrando esa etapa de descubrimiento o de acciones valientes o de iniciativas sin precedente. Estamos cerrando algo que iniciábamos en aquel momento. Estamos como saliendo de esa fase de reactividad de estos últimos 2 años, algo que nos hacía reaccionar bastante. De repente ahora ya puede ser que no nos interese tanto o que no nos genere tanto esta sensación revulsiva, y en su lugar empezaremos a experimentar una reactividad que se orienta hacia otro tipo de cuestiones o directamente hacia algo pues que es como un estadio más maduro de la situación que viene de 2022, ¿no? Entonces ahí cada cual pues también se ubicará bastante, ¿no? También obviamente no es lo mismo pues esta conjunción de Marte y Urano para una persona que tenga emplazamientos importantes en los signos fijos y en especial en la última mitad de los signos fijos, que para alguien que no tenga ningún emplazamiento ahí. Obviamente lo sentiremos más quienes tengamos a planetas importantes en esa parte final de los signos fijos, ¿no?, de Tauro, Escorpio, etc. Entonces, esta conjunción de Marte y Urano marca un punto de inflexión. Es el inicio también de un bienio que va a estar también caracterizado por esa lucha por nuestra libertad en un término novedoso que vamos a estar explorando de julio en adelante. Así que también va a ser interesante esto, ¿no?, descubrir de forma lúcida a lo largo de este mes de qué nuevo asunto necesitamos liberarnos o qué necesitamos hacer para sentirnos libres o para responder ante algo que nos desestabiliza o que nos estresa, ¿no? Es un momento también para hacer algo frente al estrés, para gestionar el estrés, por ejemplo, o gestionar la tensión, o para marcar un punto de inflexión que sintamos que favorece nuestro sentido de dignidad y de respeto a nosotras mismas, porque también Tauro tiene mucho que ver con esto, en cierto modo, ¿no?
Entonces va a ser un mes también para reconocer hasta qué punto actuamos conforme a nuestros principios y valores, pero también para reconocer todo aquello que invade nuestro espacio de dignidad o nuestra calidad de vida de una forma que nos estresa o de una forma que no queremos. Entonces también posiblemente sea un mes bastante vehemente de marcar puntos de inflexión o giros a nivel de deseos e intenciones. Pero lo que sí os diría, sobre todo considerando la experiencia que ya traemos de esta conjunción en Tauro que también tuvimos en 2022, es que Tauro es un signo bastante lento en cómo se expresa. Entonces, a pesar de que Marte y Urano juntos sí que tienen que ver a veces con despliegues de energía algo explosivos, que son bastante inmediatos o bastante sorpresivos o que se sienten como un golpe de realidad a veces, a pesar de que sí que son como muy ágiles, rápidos e incluso explosivos, son como un detonante, ¿no? Un catalizador de algo muy importante. Tauro es un signo que se expresa lentamente. Entonces, yo diría que no es de esperar que toda la situación que estemos afrontando se resuelva de una manera inmediata. Entonces, vamos a necesitar paciencia, porque hay algo que mira a ese medio plazo, ¿no? Hay algo que estamos iniciando en julio que va a tener una repercusión de cara a los próximos 2 años. Entonces, vamos a tomarlo con calma, porque esta no va a ser una batalla que se resuelva de forma inmediata, ¿no? Ni mucho menos. Luego también habíamos comentado que una vez que Marte hace esa conjunción con Urano, seguidamente entra en Géminis. Bueno, si recordáis, Marte estuvo en Géminis también durante un tiempo bastante largo. Marte estuvo en Géminis entre agosto del 2022 y finales de marzo del 2023. Fue bastante tiempo porque Marte estuvo retrogradando en Géminis. Entonces, si tenéis algún emplazamiento importante en Géminis o en los otros signos mutables, es muy importante que recordéis qué tipo de iniciativas, qué tipo de deseos, qué tipo de acciones estabais emprendiendo en aquellas fechas, porque seguramente vuestra área Géminis experimente una especie de motivación renovada en esa área por algún motivo, y eso se puede sentir bastante reparador o bastante agradable. No tanto porque Marte sea agradable, porque no lo es, pero sí puede ser agradable que de repente haya un incremento de confianza o de ganas o de deseo de hacer o de deseo de reaccionar, porque directamente además Marte va a estar activando en su tránsito por Géminis, que va a durar hasta agosto. Marte va a estar activando a Júpiter, que también está en Géminis. Entonces, esto se trata también de un deseo importante de hacer grandes cosas en vuestra área Géminis. Hay una determinación muy importante a romper con una armonía previa o romper con un equilibrio previo para lanzaros a implementar un nuevo plan o algo que os permita crecer en esa área Géminis. Y esto se podría sentir también como una gran conclusión de algo que ya estuvisteis pensando o planteando o proyectando entre 2022 y 2023. Hay algo que hicisteis en esas fechas en que Marte estuvo en esa área Géminis que ahora también se siente resuelto o se siente también como un impulso para ir a otro estadio mayor. Entonces, si os fijáis, es increíble, ¿no? Porque en este mes de julio vamos a tener a Venus en Leo mientras Marte está en Géminis, y esos son los signos en que justamente ambos entraron retro hace poquito, en 2022 y 2023 respectivamente, ¿no? Entonces eso pues de alguna manera nos lleva también a renovar bastante las energías este mes, que presenta situaciones nuevas. Julio presenta situaciones nuevas. Hay una especie de pasar página respecto al pasado para iniciar algo novedoso, para iniciar un nuevo bienio. Es como que dejamos atrás alguna dinámica que fue imperante en los últimos 2 años para iniciar algo nuevo que nos permita crecer o que sintamos que puede ser liberador o que puede ser renovador. Entonces podría ser un mes también muy bueno para motivarnos, para plantear otro tipo de cosas. También en este sentido, otra cosa que destaca de este mes es que va a ser la primera temporada Leo que vamos a tener a Plutón en Acuario, es decir, el Sol va a entrar en Leo e inmediatamente se va a encontrar con Plutón en Acuario. Entonces, esto también va a ser interesante porque el Sol activando a Plutón también nos va a dar bastantes pistas de algo que pueda estar sucediendo en nuestras relaciones, pero especialmente en cómo nos presentamos o cómo nos mostramos, o incluso todo este artificio de
la autoimagen o incluso también ahora que hay tanto individualismo y que parece que las personas individualmente terminamos por ser una marca, no en todos los contextos, ¿no? Pero, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Esta idea de la marca, del narcisismo, de cómo me muestro, cómo te persuado de que soy interesante o de que soy radiante, de que, digamos que también hay una especie de obsesión con seducir a todo el mundo, ¿no? A través de redes sociales o a través de diferentes mecanismos de comunicación. Y yo diría que con Plutón entrando en Leo en oposición a, con el Sol entrando en Leo en oposición a Plutón en Acuario, vamos a tener mucho de esto, ¿no? Relaciones de poder basadas también en la visibilidad, en la imagen, en la marca. Podríamos ver tal vez algún tipo de rebranding, es decir, algún tipo de lavado de cara de alguna marca también, ¿no? Un intento como de salvar las castañas del fuego tratando de reconvertir un poco esa imagen o esa marca. Entonces, bueno, va a ser interesante también porque hay algo que está pugnando por renovarse y esto también puede tener incluso implicaciones estéticas o implicaciones más bien aparentes, ¿no? Hay algo que puede cambiar en la apariencia. Por ejemplo, podría ser un mes en el que nos apetezca, pues no sé, cortarnos el pelo de forma atrevida o vestir diferente, ¿no? Es decir, es un mes en el que nos puede apetecer especialmente hacer un cambio que puede tener una expresión estética, pero que sobre todo obedece a una especie de cambio de chip a nivel interno. Y eso, desde luego, podría ser muy liberador, ¿no? Luego, otro gran tema de este mes de julio es que también es un momento algo bisagra, es como un momento bisagra entre eclipses, porque el día 2 de julio, nada más empezar el mes, tenemos al Sol haciendo cuadraturas exactas a los nodos y esto siempre tiene que ver con ese momento intermedio entre eclipses, ¿no? Entre temporadas de eclipses. Sabéis que los eclipses son lunaciones más intensas de lo habitual que se alinean con los nodos lunares, entonces cuando el Sol hace cuadratura a los nodos, nos encontramos justamente en el punto medio entre las dos temporadas de eclipses. En este caso, el Sol en Cáncer, el 2 de julio, va a hacer cuadraturas al nodo norte y al nodo sur, y esto marca pues también un momento de gran conciencia donde nos estamos deshaciendo de algo que viene de atrás y estamos iniciando algo nuevo que está por venir. Entonces, este mes también se siente como una especie de transición, ¿no? Estamos dejando atrás algo que nos había constituido, que había sido parte de pues nuestra vida, ¿no? Y estamos por iniciar algo distinto. Lo que pasa es que por el momento, es como un trasvase o un momento bisagra, algo suave, en el sentido de que sí estamos iniciando algo nuevo, pero solamente entenderemos realmente la relevancia de este mes de julio una vez que ya nos acerquemos a final de año, porque ahí es donde veremos encajar ciertas cosas nuevas que aparecen ahora en julio, las veremos encajar en toda su trascendencia de una forma mayor, de una forma más significativa, ¿no? Luego también otra cuestión relacionada con este momento bisagra entre temporadas de eclipses es que vamos a tener también a Marte haciendo un sextil a Saturno. Y si recordáis, la última vez que Marte y Saturno se juntaron, que hablamos de ello bastante, fue en abril. El 8 de abril del 2024 tuvimos un eclipse de Sol en Aries que estuvo regido por Marte. Marte se encontraba en aquel momento en Piscis y estaba en conjunción a Saturno. Entonces, de alguna manera, en ese último eclipse en Aries que tuvimos el 8 de abril, ese juego de Marte y Saturno tuvo una enorme importancia. Por tanto, cada vez que Marte y Saturno hagan un aspecto, hasta ese próximo eclipse que vamos a tener el próximo año también en Aries, pues va a ser bastante importante, ¿no? Porque digamos que el ciclo de Saturno y Marte que se está desarrollando ahora mismo, responde al desarrollo de esos grandes temas del eclipse que tuvimos en abril. En corto, porque todo esto puede sonar también a mucha información, Marte en sextil a Saturno abriría la posibilidad de desencadenar de una forma manifiesta y explícita efectos relacionados con nuestros deseos e intenciones del pasado abril. El pasado abril teníamos algún deseo o algún impulso
que tuvo que esperar, o nos vimos obligadas a actuar de una determinada manera, o tal vez empezamos a crear una estrategia para lanzar algo que queríamos, pero no fue un momento en que esto se realizara necesariamente, fue como un momento de inicio de algo que deseábamos o de algo que ponía a prueba también nuestro sentido de coraje o de valentía. O digamos que también pudo ser un momento en el que nos decidiéramos a hacer algo sin mucho precedente, algo que de repente podía tener una dimensión emocional bastante grave o bastante seria, pero que de alguna manera nos impulsaba también a un nuevo estadio de cosas o nos llevaba también más allá de una actitud de resistencia para hacer algo que realmente nos conviene o hacer algo que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, en abril tuvimos este eclipse marcado por esa conjunción de Marte y Saturno, y ahora en julio tenemos ese primer aspecto armónico, un sextil entre Marte y Saturno, y esto implica que ahora se abre ese momento de oportunidad de vivir esa situación que viene de abril de una forma mucho más armónica, encontrando también cuál es la oportunidad o cuál es la posibilidad que abre eso que hicimos en abril y que fue difícil. Entonces, aquí pues también, claro, cada persona, dependiendo de su situación, sentirá que esto resuena más o menos consigo, ¿no? Pero las personas que sintierais que os cambió algo importante en vuestra vida en abril, pues también podríais encontrar que ahora en julio hay algo de eso que fluye mucho mejor, o algo que se afianza también desde un lugar más confiado o más posibilista. Y luego otro tema importante que también tiene que ver con los eclipses es que también este mes vamos a tener al nodo norte llegando al grado 9 de Aries, donde va a suceder precisamente el último eclipse en Aries de toda la serie de eclipses en Aries y Libra que hemos venido teniendo. Es decir, que ya el último eclipse de este eje Aries y Libra va a suceder justamente en el grado 9 de Aries. Y por tanto, ahora que el nodo norte está tocando ese grado, posiblemente se den situaciones o circunstancias con las que vamos a tener que conversar más adelante una vez que se dé ese último eclipse en Aries, que ya va a ser a finales de marzo del 2025. Por eso os decía que julio es un mes muy interesante, porque se dan situaciones que, aunque no las reconozcamos en toda su envergadura, más adelante van a ser situaciones que vamos a recordar o que vamos a tomar como referencia o que por algún motivo van a resurgir después como un tema también a desarrollar o como un tema importante. Entonces, en julio tendemos a tomar contacto con alguna situación nueva o alguna experiencia nueva o alguna actividad que más adelante va a tener suma importancia o va a darnos pistas para entender cuál va a ser la temática de ese último eclipse que vamos a tener en Aries ya en el 29 de marzo del 2025. Entonces esto es crucial también, ¿no? Porque es un momento en el que estamos pasando de algo pasado a algo nuevo, pero siempre con una especie de transición, algo sutil, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque luego, como hemos visto, Marte en conjunción con Urano, por ejemplo, es muy vehemente, no es nada sutil, pero sí que hay un cierto grado de sutileza en este mes de julio que lo hace un mes muy interesante, ¿no? Luego, también, aparte de todo esto, el 2 de julio tenemos otro gran evento, y es que Neptuno va a entrar retrógrado hasta el 7 de diciembre. Neptuno ya se encuentra en el grado 29 de Piscis, en el último grado del zodiaco, y precisamente ahí es donde entra retro el 2 de julio, y va a estar retrocediendo hasta el grado 27, donde entrará directo una vez más el 7 de diciembre. Esto quiere decir que también Neptuno va a tener una presencia bastante intensa durante este mes, especialmente en el comienzo del mes porque va a estar estacionario, pero también a final de mes sucede algo bien contundente con Neptuno, y es que volvemos a tener de nuevo un sextil exacto entre Neptuno y Plutón, que empieza a sentirse especialmente a final de mes, a finales de julio, y que se va a estar intensificando y va a tener influencia hasta septiembre también. Sabéis que el sextil de Neptuno y Plutón es una de las cosas más
largas que tenemos ahí arriba en el clima astral. Es un sextil que vemos reflejado en la carta natal de la mayor parte de las personas, porque es un sextil que ha estado operativo desde hace décadas, porque son los dos planetas más lentos del zodiaco, ¿no? Entonces es algo que se siente desde hace décadas y todavía durará muchísimo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que este sextil, que se hace un poquito más exacto ahora, empieza también a tomar un cierto interés, un interés especial, porque es un sextil que se siente bastante exacto, pero que anticipa también una serie de cambios que están llegando a estos dos planetas, porque van a cambiar de signo, ¿no? Con simultaneidad. Sabéis que para 2026 vamos a tener a Urano, a Neptuno y a Plutón, ya todos ellos en un signo distinto. En marzo del 2025 tendremos a Neptuno por primera vez entrando en Aries, como os comenté en el post que le dediqué hace poco. Entonces, claro, Neptuno y Plutón haciendo este sextil muy estrechito en este momento, casi exacto, ¿no? Pues se hacen sentir también con una intensidad bastante especial y también anticipando el cierre de muchos asuntos que vienen de atrás. Este va a ser un momento en el que tendremos oportunidad de cerrar cuestiones que tienen una dimensión emocional muy importante y también especialmente a nivel del sentir colectivo o el sentir de la época, que es un tema neptuniano. Creo que también vamos a estar cerrando capítulos a nivel colectivo, a final de mes sobre todo, ¿no? Pero bueno, esto también es como una historia mayor que de repente puede parecer muy lejana, porque es bastante contextual, bastante colectiva, pero sí que podría ser un momento en el que, por ejemplo, si estáis experimentando tránsitos importantes de Neptuno o de Plutón, pues sí que podría ser un momento en el que de repente hubiera un poquito más de claridad o un poquito más de fluidez en cómo canalizar eso, ¿no? O cómo gestionar eso. Entonces podría ser un momento también para ordenar bastante las emociones o incluso un momento de encaje, un momento de superar algo que viene de atrás y también con un cierto punto terapéutico incluso, ¿no? Es como un momento en el que psicológicamente o internamente o incluso en nuestro imaginario hay algo que hace clic. Es un mes como muy revelador en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahora que hemos visto todo esto, que son como las pinceladas generales, vamos ahora sí, día a día, hablando un poco de lo que podemos esperar. Empezamos con la primera semana de julio. La primera semana de julio tenemos varios eventos interesantes. En primer lugar, empezamos el mes con Neptuno entrando retrógrado en el grado 29 de Piscis. Como ya os comenté, Neptuno entra retro ahora el 2 de julio, pero se va a quedar hasta el 7 de diciembre retrocediendo desde el grado 29 al grado 27. De este modo, en Piscis ya llegamos a tener tanto a Saturno como a Neptuno retrógrados, que además en esta primera semana de julio están ambos como estacionarios, un poco detenidos, ¿no? Y por tanto van a estar también muy intensificados en su presencia. Entonces, esta primera semana de julio, esperad que vuestra zona Piscis esté bien activa. Por algún motivo es una zona donde la sensibilidad está a flor de piel o una zona que exige de alguna manera atención o responsabilidad incluso o sensibilidad, ¿no? Entonces podría ser también una primera semana donde algo nos sobrecoja, algo nos conmueva o donde directamente sintamos que se ablanda un poquito nuestra piel y nos hacemos más permeables a algo que sucede en el afuera, ¿no? Es un momento un poco extraño también a nivel de sensibilidades, ¿no? Donde podemos sentirnos un poco sobrecogidas o abrumadas por algo muy sensible que estemos considerando, ¿no? Pero bueno, también la influencia de esto va a ser puntual, ¿no? Luego tenemos también el día 2 de julio, como ya comentamos, al Sol haciendo cuadraturas a los nodos. Esto implica que ante una situación muy sensible que se da esta semana, esta primera semana de julio, tenemos oportunidad también de pensar en cómo habíamos reaccionado normalmente o cómo sería nuestra inercia o cómo sería nuestra reacción en piloto automático y también identificar qué es lo que podemos hacer diferente esta vez. ¿Qué es lo que podemos hacer diferente para gestionar un asunto muy sensible de una manera nueva, de una manera diferente, que responda mejor a lo que necesitamos y a lo que necesita nuestra gente querida, digamos, ¿no? Porque también el Sol va a estar en Cáncer, entonces va a haber mucha emoción, mucha sensibilidad esta semana, mucho deseo de ayudar, mucho altruismo, pero también muy especialmente, ¿no? Esta sensación de que
esta situación de sensibilidades bastante abrumadoras, pues es una oportunidad para también reaprender a gestionar la emoción, la vulnerabilidad, aprender a responder de una manera distinta ante aquello que nos conmueve, ¿no? Y desde luego aprender a responder ante ello de una forma más veraz o de una forma que responda mejor a nuestras necesidades. Entonces puede ser un momento muy bonito, por ejemplo, para aprender algo acerca de cómo nos relacionamos con la emoción propia, pero también la emoción ajena, ¿no? Cómo nos relacionamos con esas emociones que ponemos en común o que intercambiamos. De hecho, también de forma muy bonita, justamente vamos a tener a Mercurio en trígono a Neptuno ese día 2, que también favorece este aprendizaje, ¿no? Este aprendizaje relacionado con la gestión de las emociones, de las vulnerabilidades, este deseo de conectar con otras personas. El día 2 de julio también puede ser un momento para hacer las paces de una forma generosa, especialmente si veníais teniendo un conflicto importante con alguien más o si directamente habíais olvidado de dónde nacía un conflicto. A veces pasa esto, ¿no? Es como que una relación se deteriora de repente por negligencias o porque nos evadimos un poco y no sabemos bien por qué, nos distanciamos y no hay un evento que haya catalizado ese distanciamiento, pero hay algo que no es como antes, ¿no? Entonces, podría ser que ese 2 de julio, por ejemplo, pudiéramos aprovechar para chequear un poco qué es lo que está pasando con esas situaciones ambiguas que en realidad nos tocan mucho la fibra sensible, ¿no? Recuperar el contacto con alguien y averiguar qué pasó, o puede ser un momento un poquito confuso también, ¿no? Entonces es importante también recordar la importancia, ¿no? De atender también a nuestras necesidades, la importancia de no estar cayendo de nuevo en inercias o en patrones pasadas, ¿no? Porque el Sol va a estar en cuadratura a los nodos. Entonces aquí la cosa delicada en esa primera semana de julio va a ser discernir cuando ese acercamiento o ese hacer las paces o esa empatía o esa conexión obedecen realmente a lo que necesitamos, ¿no? Esa es la clave un poco para sortear los dilemas o las ambigüedades afectivas o emocionales de esa semana, ¿no? Por lo menos desde un punto de vista astrológico. Luego cada cual decide, ¿no?, qué es lo que le conviene. También eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero en principio esto de qué es lo que yo necesito emocionalmente o qué es lo que necesito para sentirme bien con esta historia, eso puede ser también una pregunta guía para esa sensibilidad de ese comienzo del mes, ¿no? Luego también tendríamos a Mercurio entrando en Leo el mismo día 2, es decir, que Mercurio primero hace ese trígono a Neptuno y luego entra en Leo, ¿no? Y ya tenemos a Mercurio en Leo hasta el día 25. Una vez que Mercurio entra en Leo, también hace inmediatamente una oposición a Plutón. Entonces también esto puede llevar a silencios, cosas no expresadas que de repente podemos poner en común, tenemos oportunidad de expresar algo que no habíamos sabido cómo decir, o tenemos oportunidad de experimentar algo que llega a un final natural o que directamente nos pone sobre la mesa alguna evidencia que no habíamos querido mirar demasiado. Es un momento para reconocer también cuál es el lado grave o serio de una situación que hasta el momento había estado escudada en apariencias. Así que también puede ser un momento muy revelador, pero también desde luego de conversaciones bastante intensas y también un poco con un carácter de cierto ultimátum, ¿no? Luego también otra cosa que sucede, que es interesante, es que el día 2 también tenemos a Venus perfeccionando un trígono a Saturno, que supone en sí mismo un aspecto de muchísima estabilización. Y también Venus en este trígono a Saturno es el regente de la Luna, que va a estar en Tauro. Entonces, a pesar de toda la emocionalidad de esa semana, a pesar de la sensibilidad, de las situaciones un poco intensas que se pueden dar con otras personas, a pesar de todo ello, vamos a tener seguramente la templanza o la estabilidad personal para mantenernos, ¿no?, en donde sentimos que tenemos que estar de una forma más bien estable. Entonces, son unos días muy bonitos y muy interesantes para resolver todo tipo de cuestiones vinculares que nos hagan sentir vulnerables esos días, porque tenemos por un lado esa estabilidad interna, ese soporte, y por otro lado tenemos también esa determinación a tocar temas que puedan ser incómodos, pero que son temas que necesitemos abrir, ¿no? Entonces,
van a ser unos días bien intensos. Casi todo se concentra en ese día 2 y en ese día 3 de julio, pero va a tener influencia durante toda la semana, ¿no? De hecho, esto no es más que el anticipo de la luna nueva que vamos a tener en Cáncer el día 5 de julio. Es una luna nueva en el signo de la luna, así que es una luna súper potente que apela muchísimo a la emoción y a la sensibilidad, que siembra una semilla en nuestra zona Cáncer, en la zona de nuestra carta donde cae el grado 14 de Cáncer, que luego veremos desarrollarse por 6 meses para llegar a culminar el próximo 13 de enero con la próxima luna llena que se va a dar en este signo de Cáncer, ¿no? El día 5 de julio tenemos este novilunio, por tanto, y tiene aspectos que además son armónicos tanto a Saturno como a Marte. Vamos a estar teniendo un gran sextil como parte de esta lunación, ¿no? También va a ser una luna nueva con esta oposición de Mercurio y Plutón muy presente, entonces seguramente sea una lunación que destapa sensibilidades bastante poderosas, también voluntades de cambio, voluntades de transformación y en definitiva una lunación que nos va a llevar de regreso a algún asunto originario, algún asunto de raíz, algún asunto altamente emocional que también nos motiva bastante, ¿no? A identificar necesidades que a lo mejor estaban desatendidas. Es un momento muy sensible, pero es un momento en el que estamos muy enteras frente a lo que nos hace sentir vulnerables o frente a la sensibilidad. Es un momento extraordinario también para realmente comprender desde el punto de vista astrológico, quienes estéis estudiando, por ejemplo, ¿no? Es un momento muy bueno para comprender de verdad la fuerza que tiene el signo de Cáncer o el arquetipo Cáncer, porque va a ser una semana muy, muy sensible, muy emocional, pero va a ser una semana en la que vamos a poder vivir expresamente esa energía de agua cardinal que representa Cáncer, esa fuerza del agua, que siempre os comento en las consultas, ¿no? Que Cáncer, a pesar de que tiene esa fama de ser un signo blandito, es un signo que podemos asociar, por ejemplo, con la fuerza del agua de las cataratas o de los ríos. Es el agua direccionada en una dirección que no es otra más que la dirección del bienestar o la emoción, ¿no? Es ese cauce de emociones, de movimientos internos, ese cauce psicológico que nos lleva, ¿no? Al encuentro con un cierto bienestar o a satisfacer necesidades. Entonces, a pesar de que seguramente sea una lunación con noticias un tanto serias o graves, que no serán así para todo el mundo, ¿no? Pero sí que podría haber como alguna noticia de algo que nos hace sentir vulnerables o nos hace sentir muy sensibles. A pesar de todo ello, vamos a poder conectar también con la fortaleza que nace de conocer nuestro interior. Esa es la fortaleza de Cáncer también, es la fuerza que podemos encontrar cuando conectamos con nuestro interior de forma honesta. Esa fuerza de reconocernos la sensibilidad y de ser consecuentes con lo que nos dice, ¿no? Entonces es muy bonito esto. También esta luna nueva se da junto con el sextil de Marte y Saturno del que ya os hablé. Este sextil se perfecciona justamente el día 5 de julio, el mismo día que esta lunación, y es un sextil que habla sobre todo de oportunidades para tomar decisiones duraderas en el tiempo o para comprometernos con algún proyecto, alguna estrategia, algún deseo que requiere de un cierto grado de compromiso y de esfuerzo. Es una lunación muy buena para comprometernos con algo que deseamos y necesitamos hacer, y también podría ser una lunación en la que intentemos responder ante necesidades de otras personas de una forma que también nos ayude, ¿no? A ofrecer apoyo o a ofrecer soporte o a recibir nosotras también ese apoyo y ese soporte. Es decir, que es una lunación muy marcada también por esa necesidad de intercambiar apoyo o intercambiar ayuda. Puede ser también que especialmente cuestiones familiares relacionadas con gente mayor o, por ejemplo, situaciones en que
temporalmente alguna persona cercana necesite de cuidados, ¿no? El tema de los cuidados, la responsabilidad emocional y afectiva o la responsabilidad familiar van a ser grandes asuntos también en esta luna nueva en Cáncer, ¿no? En realidad también al activarse tanto la zona Piscis en este momento, porque Saturno y Neptuno están retro ahí, ¿no? Están como activando mucho esa zona, pues también, ¿no? Se pone en relieve todo esto. ¿Qué ocurre cuando hay situaciones en que necesitamos cuidados o en que se dan estos vínculos de interdependencias, de qué manera nos responsabilizamos también ahí, ¿no? Y también cuáles son los límites saludables que nosotras necesitamos para afrontar esas situaciones en que otra gente nos pueda necesitar, ¿no? También cuál es mi límite saludable o cuál es el límite de mi resistencia o de mi disponibilidad o de lo que yo estoy dispuesta a ofrecer, ¿no? Todo eso se negocia de una manera bastante práctica y bastante plausible en esta primera semana de julio, ¿no? Así que va a ser una semana intensa. Luego, yendo a la siguiente semana, la del 8 al 14 de julio, tenemos también bastante movimiento, pero ya vamos saliendo un poquito de esas sensibilidades de la semana anterior y la cosa empieza a ponerse un poquito más expansiva o un poquito más disfrutona. En principio, el día 8, el lunes 8, tenemos a Mercurio en Leo haciendo ya un sextil a Júpiter. Estaría también haciendo un trígono a el nodo norte y luego también tendríamos a Júpiter a su vez activando por sextil al nodo norte. Así que tendríamos a Júpiter, a Neptuno y a los nodos, todos ellos haciendo aspectos armónicos, y esto hablaría también de la oportunidad de verbalizar, comprender, aprender, desarrollar ideas que son nuevas o que nos sacan de un automatismo. Es decir, hay una nueva perspectiva ante un tema que siempre habíamos afrontado de una determinada manera y en base a esa nueva visión o esa nueva perspectiva empezamos a plantear posibilidades que a lo mejor antes no hubiéramos considerado. Es un momento muy interesante porque es una oportunidad ese 8 y 9 de julio para comprender alguna situación desde un punto de vista enteramente nuevo que puede suponer un alivio o que puede suponer también un soltar carga. De hecho, también tendríamos a Lilith haciendo trígono a Plutón de forma exacta ese día 9 de julio. Ya os hablé de este trígono de Lilith y Plutón, pero también aquí lo que tendríamos es una evidencia que tenemos delante de algo que no habíamos reconocido relativo a algún tema relacional que también nos quita un peso de encima o que supone una liberación en el sentido de que reconocer algo que habíamos estado negando nos puede ayudar también a gestionarlo mejor o a gestionarlo de otra manera distinta, con lo cual esos días del 8 y el 9 puede haber conversaciones increíblemente significativas o puede haber intercambios sociales que realmente hacen mella en nuestra forma de comunicarnos o expresarnos ante una situación especialmente, ¿no? Entonces pueden ser días también muy creativos, muy fructíferos. Por ejemplo, si os gusta escribir o si tenéis un podcast, pues aprovechad también para disfrutar de todo este movimiento creativo, ingenioso, intelectual, porque desde luego esos días 8 y 9 es posible que las palabras fluyan de una manera muy significativa. Es un momento para encontrar ideas que nos inspiran, ideas que son trascendentes o encontrar también algo que para nosotras es en este momento una nueva verdad que nos guía, algo así, ¿no? Entonces es un momento muy intenso también a nivel intelectual, a nivel de ideas, donde podemos estar descubriendo una faceta de nosotras mismas que es nueva y que nos hace sentir diferentes. También porque tenemos a Venus en sextil a Urano esos días, especialmente el lunes 8, Venus está en sextil a Urano. Y esto tiene que ver también en conjunto, ¿no? Con que esa semana, y especialmente el 8, 9, 10 de julio, podríamos tener la sensación como de que al vernos a nosotras mismas en una situación nueva o en una circunstancia o en un contexto diferente, exploramos otra forma de comunicarnos o otra forma de ser o incluso otros intereses que nos resitúan o que nos hacen descubrir algo de nosotras mismas que hasta el momento había estado un tanto más reprimido. Y eso también se puede sentir muy liberador porque es como si nos diéramos permiso para ir más allá de nuestras propias etiquetas o ir más allá de la visión que habíamos solido tener de nosotras mismas o de nuestra relación con el entorno. Es un momento también que podría ser potencialmente divertido, incluso después de todo lo que vivimos a nivel de corazoncito la semana anterior, ¿no?
Igualmente, el día 10 y 11 tenemos al Sol en trígono a Saturno. Esto también tiene un punto muy importante de memoria, de recuerdo. Recordemos que el Sol está en Cáncer y Saturno está en Piscis retrógrado. Entonces aquí hay también un florecimiento de la memoria compartida, la nostalgia, incluso la melancolía. Hay un estado emocional que se siente como un flujo permanente de sensibilidades todavía, pero que nos motiva también a buscar nuestra entereza o nuestra fortaleza, una fortaleza honesta que no tenga que ver con la represión, sino una fortaleza frente a las emociones que favorezca precisamente que podamos gestionarlas de una manera integradora, validando esas emociones, reconociéndolas, reconociendo su importancia fundacional para nuestra etapa vital, la etapa vital en que nos encontramos, ¿no? El Sol en trígono a Saturno también hablaría de la posibilidad de aprovechar esos días 9, 10, 11 para relacionarnos, por ejemplo, con personas de otras edades o para relacionarnos de una forma especialmente responsable con alguien más, hacer algo que sea realmente una muestra de apoyo, hacer acto de presencia en una situación difícil también. Así que tenemos todavía, ¿no?, esa resonancia de esa situación delicada de la primera semana de julio. Todavía está esa resonancia en la segunda semana, pero ya de una forma mucho más pragmática y gestionable e incluso de una forma mucho más abierta. Hay una mayor apertura a nivel de cómo nos expresamos o cómo nos movemos o cómo reaccionamos ante todo eso, ¿no? Luego, el día 11, ya tenemos a Venus entrando en Leo, como os había comentado. Justo antes de entrar en Leo va a ser, por supuesto, un trígono a Neptuno. El trígono de Venus a Neptuno, el día 11 de julio, que también se va a sentir los días anteriores, también sugiere la posibilidad de dejarnos fascinar por algo que nos parece súper nutricio. Es un momento maravilloso, por ejemplo, para cantar, para tocar la guitarra, para, no sé, escuchar música, ir a un concierto, disfrutar de algo que nos toca o que nos inspira, algo creativo, algo artístico, por ejemplo. Ponernos a pintar, danzar, ¿no? Es decir, podría ser un momento muy interesante para la expresividad, las artes, la poesía, esa segunda semana de julio al completo, ¿no? Puede ser una semana muy creativa, muy inspiradora. Pero también, naturalmente, con Venus en trígono a Neptuno, puede haber también perfectamente ganas de disfrutar de placeres relajantes. Ir a la playa, ir a un spa, darnos un masaje a nosotras mismas o darnos una ducha agradable con un jabón que huela bien. Es decir, es una semana también para disfrutar de placeres que son relajantes, ¿no? Luego también Venus en trígono a Neptuno podría ser una particular fascinación, un particular enamoramiento por alguna persona que nos haga tilín, dependiendo de cómo interactúe todo esto con nuestra carta, ¿no? Pero desde luego, con Lilith en trígono a Plutón y con Venus en trígono a Neptuno, esta segunda semana de julio también se podría prestar a un cierto juego amoroso, un juego de seducciones o incluso el contacto con situaciones relacionales que nos motiven bastante, ¿no? O que nos muevan bastante. Pero dependerá mucho, pues claro, de la carta de cada cual, ¿no? Ya sabéis también que Venus entrando en Leo, ese 11 de julio, también va a empezar a recordarnos situaciones de hace un año, de el 2023, y bueno, Venus en Leo se va a quedar hasta el 5 de agosto revolviendo ese tipo de cosas, ¿no? También nada más entrar en Leo, el día 12, el 12 de julio, Venus lo primero que va a hacer es una oposición a Plutón y un sextil a Lilith. Así que también el tema de pasiones, juegos amorosos, seducciones, van a estar a la orden del día. Lo único que os diría es que cuidado también con cosas como los celos y temas así, porque claro, dependiendo de la situación en la que estéis, puede haber también un efecto con Venus en Leo en oposición a Plutón de relaciones de poder que tienen que ver con a ver quién es más visible o a ver quién seduce antes. Ahí depende un poco también de el grado de situaciones pueriles que tengamos alrededor, ¿no? Pero en principio sí que puede haber una especie de competitividad por los afectos que puede ser un poco oscura o un poco fea, ¿no? Entonces depende un poco también de cómo gestionemos las cosas. Pero también sabéis que con los aspectos duros de Venus y Plutón,
Por desgracia, tiende a haber situaciones un poco abusivas a veces, no para todo el mundo, pero si, por ejemplo, estamos en una situación que no es agradable o no es respetuosa con alguien más, sí que puede haber, por ejemplo, intentos de control, temas de celos, temas incluso de manipulación, agresividad encubierta o explícita directamente, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, por cierto, también cuando Lilith entró en Libra, ahora a finales de junio, hemos visto que, por ejemplo, en España, ¿no? La cantidad de feminicidios que hubo en un mismo día ha sido una cosa atroz, una cosa terrible. Y bueno, yo espero que esta tendencia pues amaine, esperemos, toquemos madera y a ver qué podemos hacer, ¿no? Colectivamente, porque es una cosa aberrante. Con Venus en oposición a Plutón, muchas veces también, por desgracia, salen a la luz situaciones algo truculentas, ¿no? A nivel de relaciones. Entonces, bueno, esperemos que no sea así. Pero desde luego no es una influencia fácil, ¿no? Porque también Lilith va a estar en juego, es decir, que vamos a tener a Venus en contacto con Plutón, con Lilith, Venus en Leo, ¿no? Que Leo tiene que ver también con la visibilidad. Entonces, vamos a ver un poco qué se desencadena. Em, yo creo que a nivel general lo que sí podríamos esperar es, pues claro, una cierta dramatización de las emociones también, con Venus en Leo en oposición a Plutón, ¿no? Entonces, toda esta segunda semana de julio hay un punto también como de expresión, casi dramatización de emociones, afectos, pasiones. Puede ser también una semana en la que, por ejemplo, haya personas que se decidan como a declarar sus sentimientos, ¿no? Es una semana como muy movida en cuestiones así. Luego, de hecho, tenemos también el cuarto creciente en Libra, justamente el sábado 13, así que también puede ser un cuarto creciente bastante movido porque va a estar regido por Venus, que va a estar en oposición a Plutón, en sextil a Lilith. Venus ya va a estar en Leo, recordando cosas del año anterior. Entonces, ese cuarto creciente del día 13 agüita, porque realmente puede mover bastantes cosas a nivel de relaciones, ¿no? Y luego el día 14 ya empezamos a tener una influencia que verdaderamente se va a sentir también mucho la siguiente semana, la tercera semana de julio, ¿no? Porque ya el día 14 empezamos a tener la cuadratura del Sol a Quirón y la conjunción de Marte a Urano. Así que vamos a la tercera semana de julio, del 15 al 21, que empieza justamente con el mismo lunes 15, con esa conjunción exacta entre Marte y Urano. Eso ya os lo comenté, en realidad es una conjunción que va a tener influencia bastante tiempo, o sea, no es cosa de un día, pero ese mismo día sí que es verdad que podemos estar bastante nerviosas o bastante estresadas por algún motivo, o directamente puede haber una dispersión de energía bastante fuerte, o podríamos sentir que hay algo urgente a lo que tenemos que reaccionar o ante lo que tenemos que responder. También podrían darse sorpresas o necesidad pues, de actuar rápido y por tanto también podría haber un poco despistes o incluso es una energía también temeraria, ¿no? Como estamos pensando en la urgencia de reaccionar con alguna situación, podemos descuidar la prudencia en la manera en que hacemos las cosas y eso puede llevar también a tropiezos, a despistes, a pequeños accidentes, ¿no? A pequeños sustos. Entonces es muy importante también en torno a ese día 15 de julio prestar atención a lo que estamos haciendo, ¿no? Darnos el tiempo de ir más lento porque tenemos prisa, por ejemplo, puede ser buena idea, ¿no? Y luego, pues también tenemos, por ejemplo, el día 15, un quincuncio entre Mercurio y Saturno, que creo que también va por aquí, ¿no? De desatender un poco la voz de la prudencia, porque hay algo que nos llama a reaccionar rápido para hacer algo que tenemos que hacer, ¿no? También vamos a tener en ese momento al Sol en cuadratura exacta a Quirón en Aries. Sabéis que Quirón en Aries está regido por Marte, así que va a ser una combinación bastante interesante y bastante tensionante, ¿no? Es el lunes 15, creo que es el día más tenso del mes, un día bastante tenso, porque tenemos al Sol en cuadratura a Quirón, Quirón regido por Marte, que va a estar en conjunción a Urano, así que bueno, tenemos ahí un mapa de caos, de fuegos que hay que ir a apagar, cosas que hay que hacer corriendo, ¿no? Y esto se puede sentir también bastante fuerte.
Acto seguido, curiosamente, el día 17 de julio ya tenemos a Mercurio entrando en sombra. Entonces, me parece interesante también, recordando un poco lo que os había comentado, ¿no? Que la conjunción de Marte y Urano sí es verdad que trae sorpresas o puede desencadenar y catalizar situaciones que requieren de una respuesta rápida, ¿no? O que nos hacen saltar, o que nos sacan totalmente de lo esperado o de la rutina o del confort en el que hubiéramos podido estar en una situación previa, ¿no? Es como que se cataliza algo que nos hace saltar como un resorte, pero no es algo que se vaya a ubicar o a resolver inmediatamente, es algo que probablemente requiera de un tiempo más o menos medio o largo para poder resolverse. Y en este sentido es curioso que justo después de esta conjunción de Marte y Urano tenemos precisamente a Mercurio entrando en sombra, es decir, esto es como decir, bueno, esto lo voy a tener que pensar durante un tiempo, voy a necesitar un tiempo para procesar o para comprender esta experiencia que acaba de venirme encima, ¿no? Entonces, también se trata de esto, con Mercurio entrando en sombra, es como que empezamos a reflexionar en alguna experiencia que ha resultado sorprendente o incómoda, pero vamos a necesitar un tiempo, vamos a necesitar todo agosto también para poder comprender del todo lo ocurrido, ¿no? Entonces, hay que respirar un poco la paciencia en ese momento, ¿no? Lo que está claro es que a partir de ese momento, del 15 de julio en adelante, entramos en otra fase del mes donde se presentan situaciones nuevas que nos hacen afrontar el mes ya con un color muy diferente, ¿no? Con este Mercurio entrando en sombra, también de lo que se trata es de que estamos anticipando la próxima retrogradación de Mercurio que va a tener lugar en agosto. El 5 de agosto Mercurio va a entrar retro en el grado 4 de Virgo y luego va a empezar a retroceder hasta que el 28 de agosto entre directo una vez más en el grado 21 de Leo. Entonces, si tenéis algo entre el grado 21 de Leo y el 4 de Virgo, que sepáis que vais a tener también hasta septiembre, por lo menos, mucha actividad o mucha reflexión relacionada con estas áreas de vuestra carta, ¿no? Pero bueno, es algo que en principio, por el momento, 17 de julio, empezamos a procesar, empezamos a pensar, pero es algo que va a necesitar tiempo, ¿no? Por lo menos hasta septiembre. Así que no esperemos tampoco que se resuelvan las situaciones de forma inmediata. Probablemente haya una especie de suspensión prolongada en el tiempo de una situación estresante que llegue a resolverse seguramente ya para septiembre, con la nueva temporada de eclipses que va a llegar justamente en septiembre y en adelante, ¿no? Entonces, como os decía, julio es un mes en el que nos preparamos para temática de eclipses y de alguna forma hay algo que se presenta en esta parte intermedia de julio que nos va a dejar reflexionando, pensando en una situación sostenida hasta por lo menos septiembre. Por lo menos habría tendencia a que fuera así. Luego cada cual, pues ya sabéis que vive las cosas a su ritmo, ¿no? Y a su manera. El día 18 de julio tenemos también al Sol en sextil a Urano y a Mercurio en trígono a Quirón. Así que también podría ser un día en el que tengamos ganas de contemplar con nuevos ojos una situación, una experiencia previa o incluso hablar de algo que nos ha incomodado o que nos ha sorprendido los días anteriores. Es decir, que si el lunes se desencadena algo que es en sí mismo un descubrimiento, el día 18, el jueves, podríamos empezar como a hablar de ello o a gestionarlo o a comprenderlo mejor, pero con una sensación claramente de que esa comprensión va a requerir tiempo, ¿no? Para ser definitiva. El día 19, que es viernes, lo que tenemos también es que Venus hace un trígono al nodo norte y esto también favorece que encontremos nuevas fórmulas para reaccionar o nuevas fórmulas para actuar ante alguna situación en la que sentimos que necesitamos tomar decisiones que sean positivas. Así que hay una determinación también a actuar con buena voluntad, a actuar de una forma favorable o actuar de una manera que sea beneficiosa para nuestro sentido de integridad. Entonces también aquí hay algo que favorece una cierta vehemencia, ¿no? De defender aquello que es valioso para nosotras, defender aquello que es importante para
pues eso que consideramos positivo o bonito o agradable. Entonces habrá también ganas de romper una flecha en favor de aquello que es bello, bonito, favorable, agradable en este mundo, ¿no? Así que el viernes 19 seguramente haya ganas de hacer algo reparador. También tendremos a Marte en los últimos grados de Tauro haciendo un sextil a Neptuno. Ese sextil se va a perfeccionar el día 20 de julio, pero ya el 19 con Venus en trígono a el nodo norte y con Marte en sextil a Neptuno vamos a tener desde luego la oportunidad de hacer algo reparador, hacer algo que sanee un poco todo ese estrés de los días anteriores y también posiblemente la posibilidad de tomar alguna decisión basada también en una intuición o en una sensación o en una emoción, ¿no? Hay algo de actuar de una forma que favorezca la templanza en una situación que ha sido difícil, ¿no? Casi como si hubiera ganas de decidirse para dar una tregua o un descanso o para poner una situación que es un poco conflictiva en barbecho o a la espera, ¿no? Para poner a la espera, casi como si estuviéramos determinadas a afrontar más adelante, cuando estemos en disposición de hacerlo, algo que ha resultado muy tensionante, ¿no? Es un momento en el que podríamos necesitar priorizar ese finde, podríamos necesitar priorizar precisamente nuestro bienestar, nuestro relax, como estos momentos en que estamos llegando a un punto de saturación y decimos, bueno, necesito una pausa, echarme una siesta, darme una ducha, comer bien, luego lo pienso. Es como un momento también de darnos ese momentito de calma, ¿no? Porque tenemos la sensación de que necesitamos relajarnos para afrontar eso nuevo que se pueda estar presentando. Obviamente, no todo el mundo va a sentir que se desencadena una enorme tormenta, pero las personas que sí lo sientan así, desde luego esa tercera semana de julio puede ser una de las más desafiantes, ¿no? Luego el día 20 justamente tenemos a Marte entrando en Géminis, como hemos hablado ya. Sabéis que en Géminis está Júpiter también, así que el día 20 se pueden dar también discusiones, acalorados debates. Si tenemos divergencias con alguien más, puede ser también un momento en el que las palabras fluyan de una forma un poco más agresiva o asertiva de la cuenta. Así que sería buena idea también medir un poco la forma en que comunicamos las cosas, ¿no? También, en otro orden de cosas, Marte entrando en Géminis nos recuerda de nuevo, como ya os comenté, situaciones de 2022 y 2023 y vuelve a activar motivaciones o deseos que fueron muy importantes en aquellas fechas, ¿no? Por ejemplo, pues si en 2022 tuvisteis un conflicto con una hermana o con un hermano o con una prima o con una amiga, podría ser que por algún motivo se desencadene una situación nueva que recuerde a aquello que desencadenó el conflicto hace 2 años. Es una situación diferente, pero es el mismo conflicto, solo que actualizado, que requiere una vez más de sentarnos a hablar, de intentar entendernos, pero esta vez con Júpiter de por medio. Es decir, esta vez es un tema de mayor repercusión o de mayor envergadura. Entonces es un tema que hay que afrontar con una mayor seriedad o con una mayor astucia. Entonces, Marte en Géminis tiene que ver también con la recuperación de algún tema que viene de atrás y que tiene raíces profundas, pero que también busca una resolución, ¿no? Es como si se presentara un conflicto o se presenta un dilema, ¿no? Y acto seguido vamos a tener el domingo 21 la segunda luna llena en Capricornio, que se da en el grado 29. Digo la segunda luna llena en Capricornio porque ya tuvimos una en junio. Este año tenemos, como ya hemos comentado, 2 plenilunios en Capri y este sería el segundo. Claro, el grado 29 de Capricornio tampoco es un grado cualquiera, porque va a ser el grado de Capri que va a recibir de nuevo y por última vez en nuestras vidas a Plutón. Sabéis que Plutón ahora mismo está en Acuario, pero ya os he comentado en varias ocasiones que Plutón va a regresar a Capricornio una vez más entre septiembre y noviembre, pero ya va a ser la última vez que vamos a tener a Plutón en Capri. Y Plutón, al regresar a Capri entre septiembre y noviembre,
va a estar justamente ubicado en ese grado 29 de Capricornio. Entonces, claro, esta luna llena que tenemos ahora el 21 de julio, en el grado 29 de Capricornio, en el último grado de Capri, nos está enseñando, nos está mostrando una situación, una circunstancia que va a ser realmente delicada en los próximos meses. Entonces, esto es lo que termina de completar todo el clima de la semana. Entre el 15 y el 21 de julio se da una situación nueva que nos retrotrae a algún conflicto o a alguna cuestión un poco desestabilizante que ya vivíamos en 2022 o 2023 y hay algo que se muestra frágil o incluso algo que se muestra pronto a cambiar y además a cambiar de una forma definitiva, ¿no? Creo que también podría ser una semana en la que entendamos también que es preciso despedirnos definitivamente de alguna cosa, solo que no va a ser una despedida inmediata, va a ser una despedida que probablemente se prolongue por lo menos todo el 2024 hasta el final del año. Porque es que hay un montón de tránsitos y de cosas. No os imagináis la cantidad de información que tengo ahora mismo en mi cabeza relacionada con esta luna llena, pero bueno, tendremos ocasión también de explorarlo todo a tiempo real y poco a poco. Tampoco quiero tupir esa información, pero desde luego esta luna llena del grado 29 de Capricornio es muy importante, va a ser muy reveladora, porque es la luna llena que va a situar el tablero sobre el que los próximos meses vamos a estar jugando, una especie de última partida, una última estrategia para resolver una situación que viene de años atrás y que tiene que ver con la responsabilidad, tiene que ver naturalmente con nuestra zona Capricornio, pero que también tiene, ya que Saturno se encuentra en Piscis, que es el regente de esta luna llena, un carácter súper sensible, ¿no? Tiene un carácter súper delicado. Entonces, aquí yo creo que esta tercera semana de julio realmente vamos a estar afrontando situaciones que van a ser muy reveladoras y que nos sitúan en una cosa nueva que vamos a estar desarrollando próximos meses, ¿no? Que va a tener, digamos, una repercusión o una consecuencia más allá. Así que tened en cuenta esto también, ¿no? Esta semana del 15 al 21 de julio, las cosas que hablamos, que hacemos, van a tener seguramente una repercusión o una consecuencia prolongada en el tiempo. Entonces, ojo también con la forma en que os comunicáis o con la forma en que planteáis los desafíos o los conflictos que puedan aparecer. Yo creo que afrontar las cosas con sangre fría, si es preciso, y con estrategia puede ser muy importante. No toméis decisiones en base a una reacción que sintáis en el momento, ¿no? Sino intentad también actuar o hablar de forma consecuente con lo que os conviene a largo plazo. Eso es lo que os diría para esa semana, que es una de las semanas más difíciles o conflictivas también del mes y podríamos decir que del año, en cierto modo, ¿no? Luego ya, yendo a la siguiente semana, del 22 al 28 de julio, tenemos precisamente que el lunes 22 ya el nodo norte llega a ese último, llega a ese grado del último eclipse que vamos a tener en Aries. Es decir, el lunes 22 ya tenemos al nodo norte llegando a ese grado 9 de Aries y eso implica que vamos a estar ya integrando o reconociendo esa nueva situación que luego va a desencadenar el próximo marzo del 2025 algún tipo de decisión o de iniciativa importante. Además, ese día 22 tenemos también al Sol entrando en Leo, que va a ser también la primera temporada Leo en que vamos a tener al Sol en oposición a Plutón en Acuario. Va a ser la primera temporada Leo de nuestras vidas en que vamos a tener al Sol en oposición a Plutón. Eso es muy importante porque va a activar también manifestaciones o expresiones de ese Plutón en Acuario en un lugar más bien personal, es decir, hay algo también de nosotras mismas que resuena con ese Plutón en Acuario. Es un momento en que vivimos de forma personal, de forma individual también, alguna expresión de ese Plutón en Acuario. Puede ser, por ejemplo, un cambio de perspectiva, un cambio de lógica, un cambio en los proyectos a futuro, puede ser un cambio en nuestra forma de expresarnos y relacionarnos, un cambio en nuestra manera de vernos a nosotras mismas, un cambio en nuestro rol, en el rol que nos adjudicamos en un contexto determinado o en una situación determinada.
Es decir, si siempre habíamos asumido un rol en una situación que viene de atrás, es posible que ese lunes 22 y los días que hay alrededor, por supuesto, tengamos ganas como de ubicarnos de una forma distinta en ese contexto. Y eso también puede ser muy interesante, porque puede hacer que una vez más, ¿no?, descubramos una nueva faceta de nosotras mismas. La parte complicada o no tan agradable de la oposición del Sol y Plutón, que se perfecciona el día 23, pero que va a durar toda esa semana, del 22 al 28, es que las oposiciones del Sol y Plutón pueden llevarnos a polarizar muchísimo las cosas, situando de una forma opuesta y en confrontación eso malo y sombrío que normalmente proyectamos ahí fuera y eso bueno y luminoso que normalmente es algo con lo que nos identificamos. Entonces, aquí también puede haber una especie de polarización en términos de juicios o como, por ejemplo, demonizamos a lo que tenemos enfrente o aquello que es distinto, ¿no? Entonces, puede ser también una oposición que exaspere un poco la atmósfera, especialmente teniendo en cuenta de dónde viene en los días anteriores, ¿no? Entonces, hay un poco esa posibilidad también potencialmente conflictiva de que leamos una situación muy compleja en términos maniqueístas. Esto es lo bueno y esto es lo malo. Esta es la persona que tiene razón, esta es la que no la tiene. Porque desde el momento en que leamos una situación compleja, multifactorial, como un binomio, ahí ya se acaba el debate o ahí ya se acaba la posibilidad de entendimiento. Porque para poder dialogar necesitamos también tener un poco de apertura y plantear nuestra lectura o nuestra interpretación de una situación en términos de blanco o negro no suele ayudar demasiado al entendimiento o a la comprensión. Esta es una cuestión que va a estar sintiéndose toda la semana, ¿no? Luego, en términos positivos o constructivos, también vamos a tener a Marte relacionado, ¿no?, con ese Plutón. Vamos a tener a Marte en trígono a Plutón. Ese trígono va a ser exacto también el día 22 de julio. Y luego vamos a tener también a Marte perfeccionando un sextil al Sol el día 26 de julio. Entonces, vamos a tener también a Marte interactuando de formas armónicas con esa oposición del Sol y Plutón. Y eso también ayuda porque de alguna manera favorecería que encontremos una manera de actuar que impulsa también un poquito más de entendimiento. Por lo menos puede haber una voluntad declarada de que haya entendimiento. O incluso también con Marte en Géminis puede haber una sensación de que nos vemos forzadas a hablar, aunque no tengamos ganas. Entonces, puede ser una semana también un poco peliaguda en que nos veamos un poco obligadas a tratar con el mismísimo demonio, ¿no?, que tenemos ahí enfrente, a quien demonizamos, con una persona que podamos considerar una adversaria, o puede ser una semana en la que tengamos que sentarnos a hablar con una persona con la que en principio todo nos distancia. No sé si tenéis alguna persona así en vuestra vida. No todo el mundo tiene, ¿no?, esa figura de la archienemiga en su vida. Yo no la tengo, pero sí que puedo imaginar perfectamente situaciones y escenarios a nivel global o a nivel político en donde sí se den situaciones semejantes, ¿no? Mi perra, por ejemplo, tiene una enemiga. Mi perra tiene una enemiga. Cada vez que nos cruzamos por la calle se portan fatal, ¿no? Tenemos que separarlas. Yo no siento ese impulso visceral de ladrar a otra persona que yo considero una enemiga, ¿no? Pero si tenéis alguna persona así, pues esa semana también puede ser un poco abrasiva o un poco difícil, ¿no? Yo sé que de repente puede ser algo que resuene como un poco Juego de Tronos y que no todas las personas estamos en esas, pero sí que puede ser una semana en que tengamos que afrontar intercambios difíciles, vamos a decirlo así, ¿no? Además, también el día 25 de julio tenemos a Mercurio ya entrando en Virgo. Mercurio entra en su signo
de exaltación. Así que también esos últimos días de julio vamos a tener pues, una capacidad de análisis que se va a ver favorecida. Es un Mercurio muy bueno para dejar al margen cuestiones emocionales o temperamentales y sentarnos a hablar realmente de una forma práctica. Entonces también eso puede ayudar, ¿no? De modo que, por ejemplo, si intentamos poner en común o hablar acerca de algún tema que es muy complicado, desde el día 20 de julio y toda esa semana, ¿no? Del 22 al 28, si estamos intentando resolver con alguien más alguna situación que es un poco complicada, posiblemente a partir del día 25 resulte un poquito más fácil porque posiblemente ya veamos las cosas de una forma un poco más flexible o un poco más abierta al entrar Mercurio en un signo mutable como es Virgo y además estar exaltado. Y además porque también ese día 25 ya la oposición del Sol y Plutón va a estar un poco más abierta también, entonces es posible que algo que habíamos contemplado en términos muy de o es blanco o es negro, de repente a partir de ese día 25 empezamos a entender que de repente puede haber otras cosas que no habíamos tenido en cuenta u otros detalles que nos lleven a hacer una interpretación mucho más precisa o mucho más compleja de las cosas. En otras palabras, si, por ejemplo, imaginad, ¿no? Si del día 15 de julio al día 24 os veis haciendo una interpretación súper dramática de alguna situación que es compleja, si os veis, pues no sé, en una película intensa, ¿no? Pensad que una vez que llegue el día 25, más o menos, posiblemente empiece a haber una lectura un poco más práctica, compleja, sosegada de la situación. Entonces, es verdad que pueden darse situaciones nuevas que sean un desafío, pero también se presentará progresivamente una forma de afrontar esa situación que sea resolutiva. Entonces, hay cosas que podemos hacer frente a esa situación o hay formas en que podemos llegar a un entendimiento, ¿no? Y eso es lo que está planteando Mercurio al entrar en Virgo. Luego también otra cosa que me parece interesante es que el día 26, justo un día después de que Mercurio entre en Virgo, el día 26 de julio, Quirón entra retrógrado en el grado 23 de Aries. Y esto también sugiere que vamos a tener oportunidad de no solamente tener presente esa herida que representa Quirón, sino también a partir de ese momento empezar a suavizar un poco el efecto de esa herida. De modo que es como si en esos últimos días de julio hay algo a nivel emocional que llega a su apoteosis, pero luego a partir de ahí hay una tendencia a encontrar ese momento, especialmente ya para agosto, para resituarnos frente a eso que fue hiriente o que fue doloroso. Y eso también favorece que, naturalmente, empecemos a gestionar mejor eso que nos haya podido incomodar o eso que nos haya podido doler, si es que ha sido el caso, ¿no? También os diría, con Mercurio entrando en Virgo y Quirón retro, podrían ser días muy buenos también, el 25, el 26 o los últimos días de julio, podrían ser días muy buenos para, por ejemplo, haceros una analítica, que sabéis que cada año pues viene bien, ¿no? Hacerse una analítica o chequear con el médico, con la médico, alguna cosa, ¿no? Es decir, que puede ser un momento como muy bueno para resolver este tipo de cuestiones de autocuidado, de citas que tengamos pendientes, ¿no? Este tipo de cosas. Y luego pues también considerando que Quirón va a estar retrógrado hasta el 29 de diciembre. El 29 de diciembre Quirón va a entrar directo en el grado 19 de Aries. Así que si tenéis algo, por ejemplo, especialmente si tenéis a vuestro Quirón natal entre el grado 19 y 23 de Aries, pues que sepáis que ahora también vamos a entrar en unos meses en que vuestro retorno de Quirón va a estar como en una etapa más de interiorización, de comprensión, de retrospectiva, ¿no? Entonces, es posible que pueda haber ahí una especie de ajuste. Si tenéis algo entre el grado 19 y 23 de Aries, ¿no? Quirón va a volver a pasar por ahí. De aquí a diciembre, ¿no? Es algo largo. Quirón también es muy lento en cómo se mueve. Y luego también el día 28, que es domingo, lo que tendríamos es un cuarto menguante en Tauro.
Cuarto menguante en Tauro, qué alivio después de todas los movimientos de esas 2 semanitas tan intensas, ¿no? que hay ahí en la mitad de mes. Por fin el cuarto menguante en Tauro, con esa luna exaltada, nos inspira para descansar, reponernos, reparar energías. Hay algo que de repente se sitúa, que empieza a ser un poquito más sosegado, sereno, confortable. Así que yo diría que sobre todo a mitad de mes y especialmente del 15 al 23 de julio, hay ahí unos días como muy quemantes o muy exigentes, un poquito disruptivos, un poco conflictivos o un poco con esa tendencia, ¿no?, a la reactividad y demás, pero luego ya del 25 a los últimos días del mes y especialmente llegando ya al día 28 con ese cuarto menguante exaltado en Tauro, pues podríamos empezar a sentirnos un poco más tranquilas, sosegadas, ¿no? Es un momento de descanso, de reponer energías. También qué curioso, ¿no? El grado 5 de Tauro también es un grado que tiene historia, que es donde se va a dar este cuarto menguante del día 28 de julio. Y podría ser también en el caso de que a finales de diciembre del 2023, principios de enero, si vivisteis algo expansivo, si afrontasteis algo nuevo, si aprendíais algo importante o incluso si hicisteis algún viaje, si hicisteis algo que supusiera para vosotras un crecimiento, un pasar a otra fase, una materialización de algún plan, en ese cambio de año, del 2023 al 2024, de repente podría ocurrir también que este cuarto menguante en Tauro del día 28 de julio se sintiera también como un cierre natural de algo que os vino inquietando al respecto, ¿no? Es como un momento de integración, de madurez, donde hay una visión práctica de qué es lo que os aporta esa experiencia expansiva que hayáis podido estar desarrollando, especialmente desde finales de diciembre del 2023 en adelante, ¿no? Así que bueno, siempre hay un montón de... En astrología todos los aspectos nos llevan a otras cosas, a otras fechas, ¿no? Y finalmente los últimos días de julio ya son más tranquilos, la verdad es que no hay mucho que destacar del 29 al 31, salvo que tenemos ya ese sextil de Neptuno y Plutón bastante estrecho, que va a estar bastante intenso también hasta septiembre por lo menos, ¿no? Del que ya os hablé. Luego tenemos el día 30 al Sol haciendo un trígono al nodo norte, así que si os fijáis esto también es bonito porque empezamos el mes con el 2 de julio, esa cuadratura del Sol a los nodos, y finalmente terminamos el mes con el Sol en trígono al nodo norte, en sextil al nodo sur, el día 30. Así que esto sugiere que después de atravesar todo este mes, algo que empezaba siendo un poco conflictivo, un poco tenso o desafiante, se siente mucho más fluido o mucho más resuelto. Entonces también es posible que tengamos la sensación a final de mes de haber atravesado una tormenta, haber atravesado un torbellino y ya poder descansar más tranquilas, en cierto modo, ¿no? También en agosto, cuando Mercurio entre retro a principios de mes, vamos a tener esa oportunidad de descansar o de integrar. Entonces ya para finales de julio hay una sensación de que el grueso de actividad o el grueso de exigencias llega a su fin o llega a un desenlace o por lo menos a un momento de reflexión mucho más llevadero, y eso también se puede sentir bastante reparador, ¿no? De hecho, también tenemos el día 30 a Venus en trígono a Quirón, y el día 31 tendríamos precisamente una luna balsámica en Géminis, que también nos ayudaría, ya que tenemos a Mercurio en Virgo, a encontrar palabras que nos sanan o que nos ayudan o que nos... o que favorecen nuestra recuperación, ¿no? Entonces, también para finales de mes sí que podríamos encontrar en el lenguaje, en la verbalización, en las palabras, nuevamente, ¿no?, un punto de conexión o un punto de entendimiento. Y desde luego también podría resultar pues, que a través de la comprensión de alguna situación también nos sintamos mucho más aliviadas, ¿no? También es un clima, el de esos últimos días de julio, como muy terapéutico, porque si os fijáis, Neptuno está en sextil a Plutón, Mercurio está en Virgo rigiendo esa luna balsámica en Géminis, Venus en trígono a Quirón. Entonces, esos últimos días de julio
Son de recuperación, son días para entender lo ocurrido, para ordenar emociones, para verbalizar cosas, ¿no? Y eso se puede sentir también como la oportunidad de relajar algo que las semanas anteriores fue más tenso o más difícil. Y también, por ejemplo, yo lo que pienso es que cuando tenemos alineaciones tan demandantes como las que tenemos a mediados de mes, a veces pueden ser también un pretexto para llegar a un punto de inflexión que nos motive a romper una falsa armonía y mejorar algo que llevábamos mucho tiempo aguantando innecesariamente. Entonces también puede ser esto, ¿no? Que sea un mes que precisamente cataliza alguna suerte de revolución personal o social que venía siendo necesaria, ¿no? Así que va a ser un mes en el que no nos vamos a estar acomodando a situaciones previas que no sean positivas, sino que más bien es un mes en el que vamos a intentar catalizar una respuesta fuerte frente a algo que no estaba funcionando o que no estaba resultando beneficioso o no estaba resultando positivo, ¿no? Así que bueno, espero que este mes os traiga más libertad y revolución positiva que otra cosa. Vamos a ver un poco cómo pinta. En principio, seguiré posteando algunas cosas por aquí, pero no voy a tener tanta actividad en redes sociales como otros meses, porque me voy de vacaciones. Así que, bueno, espero que tengáis un mes muy feliz y que todo vaya mejor de lo esperado, desde luego. Así que, bueno, como siempre, gracias por escucharme, chichis, y un abrazo gigante. Hasta pronto. Hasta luego.